En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos hoy, el domingo, la fiesta de la purificación de Nuestra Señora y la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. Y lo hacemos 40 días después de la Navidad, conforme a lo establecido por la ley de Moisés. 40 días después, la Madre debía de purificarse, debía de ir al templo del Señor y ofrecer la ofrenda para el sacrificio. La ofrenda había de ser un cordero sin mancha. La Virgen Santísima llevó el cordero inmaculado, nuestro Señor Jesucristo, pero también 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el sacrificio y otro para el holocausto. También era presentado un mes después del nacimiento el hijo primogénito de la familia, conforme a lo establecido, para pagar el rescate con 5 siclos de plata, una moneda con una medida de plata que estaba establecida para el uso legal dentro del Templo de Jerusalén. Y también se ofrecían unos pichones o 2 palomas. Y en el fondo esto nos presenta una gran paradoja, la de un niño Dios que va al templo para ser rescatado como hijo primogénito y es, sin embargo, el gran rescatador, el redentor, el que viene a hacer la liberación no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad de las ataduras y esclavitudes del pecado y de la muerte. Y lo mismo con la Virgen Santísima. Va al templo para ser purificada, aquella que nosotros decimos con toda razón, la toda pura, la purísima, la sin mancha. Y nos están dando una gran lección, y es que sin tener necesidad de ser rescatados, nuestro Señor de ser rescatado y la Virgen Santísima de ser purificada, nos enseñan a cumplir lo establecido, no a funcionar según lo pragmático, si nos conviene, lo necesitamos o no, sino a seguir la ley del Señor, lo que había sido mandado desde antiguo, lo que era una norma y una costumbre en su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por lo práctico? A veces se ha querido introducir dentro de la Sagrada Liturgia esta mentalidad pragmática, aquello que es más o menos útil, que tiene un significado o que produce cierto efecto y resultado, se deja. Aquello otro que aparentemente parece accesorio se descarta. Y, por desgracia, esto ha tenido nefandas consecuencias. Pero centrémonos en este acontecimiento que es un misterio de la redención que hoy celebramos. Precisamente la liturgia romana gusta mucho estas cronologías. A los 8 días de nacer, el niño Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. 40 días después del nacimiento es presentado. 40 días después de su resurrección, subió al cielo en la ascensión.
50 días la fiesta de Pentecostés. Es decir, que esa cronología nos está dando una medida del tiempo, según los acontecimientos de la fe, que marcan el ritmo de nuestra vida cristiana. Y nos enseñan también a que todo en nuestra vida esté orientado según los misterios de la fe. Hoy también el ambiente consumista, materialista, pues funciona por otra clase de ritmos en función de ciertas campañas, pero para nosotros realmente lo que marca nuestro tiempo es el ritmo de los misterios del Señor. Otro elemento importante de esta fiesta es la luz. Como he dicho muchas veces, es uno de los símbolos más frecuentes que utiliza la Sagrada Liturgia y que estamos acostumbrados desde el Adviento, la Navidad, después toda la cincuentena pascual, esta misma fiesta de la Candelaria, con el simbolismo de la luz, del resplandor, de aquello que verdaderamente nos ilumina no físicamente, sino interiormente. Y es el misterio de nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy proclama el anciano Simeón, luz para alumbrar a las naciones, lumen gentium. Y así portamos estas candelas encendidas que fueron bendecidas en la bendición solemne antes de la misa de esta mañana y que tienen para nosotros también una carga simbólica importante. La primera referencia acerca de estas candelas es que somos portadores de la luz de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. El cristiano ha de ser portador de esta luz, que recibe en la Iglesia, en el día del Santo Bautismo, se entrega a los padres y padrinos una candela encendida. Tienen que cuidar que no se apague, sino que se acreciente en la vida del neófito, del recién bautizado, a lo largo de su vida, ese crecimiento paulatino y gradual en el camino de la fe. Y así nosotros hemos de ser portadores de esta luz del Señor, evidentemente no llevando una vela, una lámpara, una candela o un farol. Tendría pues un aspecto ridículo fuera de esta celebración, andar todo el día con una vela, sino que verdaderamente la luminosidad sea nuestra propia vida, que seamos capaces de resplandecer ante los demás como portadores de Cristo, de la vida de Cristo, de esa semejanza al Señor que ha de ser nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro obrar como cristianos, que se nos identifique como tales. Y por tanto, ante las tinieblas que tantas veces se expanden alrededor de nosotros, las tinieblas del error, las tinieblas del pecado, de la maldad que habita en nuestro mundo y que también es algo misterioso, los cristianos están puestos no para ocultarse, como dice el Señor, debajo del celemín, sino para ponerlos en lo alto y que alumbren. Un cristiano no puede intentar pasar desapercibido por el mundo, porque va en contra de su propia vocación. Jesucristo nos dijo: sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Pero no brillamos con luz propia, porque brillamos con la luz que nos da el Señor. Somos portadores de su luz, de su luminosidad, que es verdaderamente esa luz inmarcesible que un día contemplaremos gozosos en la eternidad.
El segundo punto acerca de esta luz que portamos hoy nos hace caer en la cuenta de aquella parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que llevaban sus lámparas encendidas porque iban al encuentro del esposo. Los cristianos vamos hacia el final de la historia, al encuentro del esposo, de su retorno glorioso sobre las nubes del cielo, que puede darse in ictu oculi, es decir, en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos esperemos, y por tanto hemos de estar en vela, como Jesús nos dice: velad y orad, sed como aquellos siervos que guardaban el retorno del Señor a la primera vela, a la segunda vela, a la tercera vela. Y cuando llegó el Señor, no tenían que servirle ellos, sino que los mandó sentar a la mesa y Él mismo les sirvió. Por eso portamos la luz, porque vamos al encuentro de Cristo y tenemos que ir conducidos y guiados por la luz de la fe, por la luz de la verdad, que disipa, como decía, toda tiniebla, todo error, apartándonos precisamente de forma contundente de todo aquello que pueda intentar apagar esta luz gloriosa. Las candelas que hemos recibido son también un sacramental. 5 oraciones sirvieron para su bendición. Y de esta manera los sacramentales de la Iglesia, en esa riqueza de bendiciones que el Señor nos ofrece por medio de ella, tienen 2 facultades. La primera de ellas es que, sin ser un sacramento, nos preparan, nos disponen bien para recibir los sacramentos, es decir, para recibir la gracia de Dios. Los sacramentos nos comunican eficazmente la gracia de Dios. Los sacramentales nos disponen para recibirlo. Y así la Iglesia nos propone el uso del agua bendita, el uso del escapulario, el uso de esta misma candela encendida y de tantos otros sacramentales, la sal exorcizada, el aceite, el vino, panecillos, etc. Y la segunda cosa que nos procuran los sacramentales es que ahuyentan a Satanás, ahuyentan de nosotros el pecado, es decir, que nos defienden contra las asechanzas del maligno enemigo que nos intenta hacer sucumbir tantas veces. Por eso hemos de utilizar adecuadamente los sacramentales de la Iglesia. Nos ayudan en el camino de la fe. Son un tesoro más que el Señor nos ofrece. Y finalmente, en este día de la purificación, de la presentación, o más popularmente de la Candelaria, ponemos nuestra mirada en la Virgen Santísima. El relato del Santo Evangelio que acabamos de escuchar no recoge las palabras que el anciano Simeón dijo a Nuestra Señora: una espada de dolor traspasará tu alma. En la iconografía popular de la Semana Santa ha quedado marcado para nosotros esa imagen de la Virgen Santísima con un corazón traspasado de dolor. Como decía al comienzo, hoy Nuestra Señora acude al templo para ofrecer el sacrificio, que es su Hijo nuestro Señor, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero María Santísima vivió de una forma íntima el sacrificio del Señor y nos enseña a nosotros a vivir el sacrificio de la Santa Misa uniéndonos. Evidentemente no podemos hacerlo como ella lo hizo,
pero sí podemos intentar inspirarnos en su ejemplo, en esa firmeza, en esa piedad, en esa devoción, pero sobre todo en esa entrega con que ella estuvo al pie de la cruz, al pie de aquel primer sacrificio cruento que sería perpetuado en la historia en nuestros altares hasta la consumación de los siglos. Pues que aprendamos hoy de este corazón inmaculado traspasado de dolor a vivir la Santa Misa, a ser portadores de luz, a ir al encuentro de Cristo nuestro Esposo, purificados de todo pecado, porque nosotros sí lo necesitamos, y que a los ojos de Dios y también de los hombres resplandezcamos por una vida santa, una vida intachable, una vida luminosa, que realmente haga acercarse a los demás a aquella luz gozosa que es Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.